Bienvenido una vez más a tu programa Solución Integral, un espacio que busca edificar tu vida desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio, soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y estamos con el propósito aquí de bendecirte como cada jueves a las 6 de la tarde. Hoy con dos temas bien edificantes e interesantes con la licenciada Madeline Shahin y una servidora. Vamos a estar hablándole, en el caso de Madeline, que está en representación del segmento de Reintenta, va a estar hablándole de Hablemos de Inclusión, Educación Inclusiva. Y en mi caso voy a estar hablándole del padre tóxico. Es un tema que alguien me lo pidió por Instagram, me dijo, doctora, porque así nos dicen, doctora. Quiero que hable de este tema y yo, pues claro que sí, vamos a hablar de ese tema porque lo que deseamos siempre es bendecirte. Y cuando hay una necesidad, pues queremos hablar de ese tema para que puedan tener recursos y puedan salir de cualquier situación por la cual estén pasando. Así que yo les invito a que me sigan en las redes para así poder ver estos programas porque los subimos al YouTube y pueden encontrarnos en el YouTube, puedes encontrarnos como el canal de Solución Integral con Kenzie Antonio. Igual en Instagram, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Clubhouse y también en TikTok como psicóloga Kenzie. Allá nosotros subimos fragmentos tanto del programa como otros temas, que de hecho quiero invitarles a un live que tenemos en el día de mañana con Ana Clavel. Si ustedes escucharon el programa del jueves pasado, escucharon este tema con ella que se llama Más allá del ser. Estuvimos hablando de este tema con ella desde Barcelona, España, y ella estará con nosotros mañana a través del Instagram. Me puedes encontrar y puedes participar de este live en psicóloga Kenzie en Instagram. Y ahí puedes escuchar este tema. El tema que vamos a tratar mañana en el live con Ana Clavel es entrena tu mente. Así que no te lo pierdas. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Madeline Shahin. ¿Cómo está Madeline? Buenas tardes, Kenzie. Gracias por esta oportunidad. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a lo que es Solución Integral a la Radio Renuevo. Es un placer para mí estar aquí. Para mí también es una bendición que tú puedas estar y que puedas estar en representación del segmento de Reintenta, el cual nosotros pertenecemos todos porque somos un equipo de Sí. diferentes terapeutas, psicólogos, coach, estamos ahí psiquiatras, estamos ahí sirviendo en Madeline. ¿Puedes decir la dirección de antemano para que si hay oyentes ahí que estén puedan saber dónde estamos ubicados? Sí, estamos ubicados aquí como tú dijiste, Reintenta, en la Plaza Francesa, en la avenida Abraham Lincoln. Así es, en el tercer piso, en el local 345. Ahí estamos. Y Sí, pues bueno, Madeline, este tema, la verdad que yo sé que hay muchos padres y madres que necesitan escuchar lo que tú vas a hablar en el día de hoy, que es de la educación inclusiva, porque ya cada día más aumenta los niños con una condición especial. Y así y hablábamos fuera de cámara de este punto, de cómo hablamos del tema de los niños especiales. Y realmente, como son parte nuestra, también queremos que ellos reciban esa educación que ellos necesitan, porque ellos también cuentan y ellos también son parte de nosotros. Así mismo es, Kenzie, antes de entrar a este tema, que realmente en la actualidad está en el tapete, es un tema sumamente importante, bello y delicado a la vez. Como tú dijiste anteriormente, soy psicóloga clínica, especialista en lo que es la atención a la diversidad, terapeuta conductual de aprendizaje, del habla, ocupacional, realizo evaluaciones psicológicas y psicopedagógicas. He colaborado en talleres como para autismo, en iniciación en lectura y escritura de Braille, en interpretación de lengua de señas. He participado también en introducción a la modificación y evaluación conductual y también evaluaciones psicopedagógicas.
Laboro lo que es Claro. también en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Educación Especial, encargada del Departamento de Evaluación Psicopedagógica a nivel nacional en el Centro Nacional de Recursos. Y también, como dijimos anteriormente, pertenezco a lo que es la red Reintenta. Entonces, Excelente. Una persona sumamente capacitada en lo que va a hablar en el día de hoy. Y qué gracias. bueno que es así. Bien, Kenzie. Entonces, como estábamos hablando anteriormente, muchos de nosotros nos preguntamos qué es educación inclusiva, que es nuestro tema, que es lo que es de hablemos de educación inclusiva. Bueno, educación inclusiva no es más que significa lo que es darle la oportunidad a las personas con una condición de discapacidad a participar de lleno, o sea, a tener una participación activa en la escuela, en el colegio, en la comunidad, en la sociedad, siempre y cuando tengan acceso a sus apoyos. También, que inclusión también significa el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades, a la diversidad de una condición, cuando un niño, un estudiante, una persona adulta también tiene una condición de discapacidad y que nosotros le proporcionemos una participación activa, pero no solamente que en una escuela o en un colegio, sino también en la comunidad, en que se puedan desenvolver sin discriminación activa, en que nosotros le proporcionemos esa participación, esa libre de expresión, minimizando y eliminando aquellas barreras que le pueden imposibilitar el proceso. Como dije anteriormente, siempre y cuando tengan acceso a sus apoyos, puedan perfectamente participar en conjunto con nosotros. Exacto, así es. Exactamente. Y que, Madeline, sabes que es algo que nosotros como país debemos seguir creciendo en esta parte porque a veces veo que no estamos como muy familiarizados, vamos a llamarle así, con entender que hay niños con una condición especial y que deben ser tratados igual que los demás, que tienen derecho a compartir como los demás, que deben ser tratados con amor, con respeto, Exacto. enseñar a nuestros hijos que no tienen una condición especial, a amar a sus compañeros, no a despreciarlo, ni a verlo como raro, ni a rechazarlo, sino a amarlo, porque Exacto. esto nos ayuda a ser como más sensibles, más humanos. Exactamente, y Kenzie, en esa misma línea, yo siempre he dicho que las personas que trabajamos para la inclusión, que trabajamos para una educación especial, debemos de amar esta profesión, porque psicología entera es vocacional, pero para mí esta parte es más vocacional, te debe gustar, te debe amar lo que tú haces, porque realmente esta parte es lo que es educación inclusiva, educación especial, es sumamente delicada, porque al igual como tú estás diciendo, darle esa oportunidad a esa persona con una condición que pueda participar, porque también debemos de pensar que también son seres humanos igual que nosotros, igual que Así es, nuestros hijos también, que no tienen ninguna condición y son seres humanos y deben de ser tratados con respeto, sin así ser es, discriminados. así es. Exactamente. Y Entonces, ¿qué? sabes, y Ujú. sabes, Madeline, que hay padres que lamentablemente, eh, y, y es así, que no quieren que sus hijos se expongan a niños, por ejemplo, con una condición especial, y tienen esa actitud. Yo tengo amigas que tienen niños con condición especial y me dicen lo mucho que reciben como ese rechazo Ujú. cuando los hijos están en un parque o en una actividad o en cualquier lugar, a veces hasta en la escuela, los niños, pero todo esto es porque no son educados en casa, porque los niños tú Exacto, sabes que son muy transparentes, muy espontáneos, y exacto, si nosotros lo educamos en casa y le vamos diciendo ya que el mundo no es tan perfecto como nosotros queremos pensar, sino exacto, que hay cosas que son diferentes y que no porque sean diferentes están mal, sino que exacto, son parte de la vida
y ellos son niños diferentes y que tenemos que amarlos y no solamente amarlos, sino apoyarlo a que se desarrollen como Exactamente. individuos. Y que también, que, en sí, que hay una parte muy importante y es que debemos de capacitar a nuestra sociedad, debemos de sensibilizar a nuestra Así es. familia, a nuestra comunidad, debemos de dar constantes talleres. Por ejemplo, este tipo de programas que habla sobre este tema, pues entonces hay que realizarlo más a menudo, porque por a lo mejor hay personas que no saben tratar o esta persona con una condición, pues entonces es por también el mismo tema de que están carentes de informaciones, de que no saben cómo, por ejemplo, cómo lidiar. Por ejemplo, una madre que tiene un niño con una condición, no, si no tienen las informaciones necesarias, no va a saber, a conocer cuáles son esos apoyos que necesita ese niño con una condición. Entonces, que yo Así estaba diciendo es. anteriormente, Kenzie, que educación especial, todo el mundo dice, bueno, educación especial es lo mismo que educación inclusiva. Y no, déjame Así decirte es. que no. Educación especial y educación inclusiva van de la mano, pero también a la vez son diferentes. ¿Por qué? Mira, educación especial es la educación que es la que se encarga de ofrecer una educación equitativa a esa persona o ese alumno que tiene una condición de discapacidad, donde su principal enfoque es proporcionarle a esta persona los apoyos, las ayudas y las informaciones o herramientas necesarias para poder prepararlo a una educación inclusiva, para poder prepararlo a una inclusión de calidad. Entonces, esa es la diferencia entre educación especial y educación inclusiva. Por eso que en República Dominicana hay centros de educación especial. A lo mejor hay madres que dicen, bueno, pero ¿y por qué mi hijo no puede ir a educación inclusiva? Bueno, si todavía ese alumno no tiene los apoyos necesarios o no está preparado todavía para ir a una inclusión, entonces va a una educación especial. O por su misma condición de discapacidad que le impide estar en una educación inclusiva. El objetivo es que ninguno de nuestros chicos se queden fuera del sistema educativo. Que si no puede educación especial, pues entonces vamos a buscarle un oficio, porque Por hay supuesto. también, exactamente, hay también programas que realicen oficios para niños con una condición ya muy marcada. Muy bien. Exacto. Y la verdad es, Madeline, que te decía hace un momento que mayormente la gente piensa que es lo mismo, que No, educación especial y educación inclusiva es lo mismo. no. Pero qué bueno que tú pudiste decir la diferencia entre una y otra. Y me gustaría, Madeline, que hablara un poquito cuál es el objetivo de la educación inclusiva. Claro, mira, dentro de la educación inclusiva, pues entonces se buscan varios objetivos, dentro de los cuales tenemos, voy a mencionar algunos, dentro de los cuales tenemos lo que es favorecer la igualdad de oportunidades, como yo dije anteriormente, proporcionándole a estos alumnos o a estas personas, ¿verdad? Una educación de calidad, fomentando la solidaridad, la escucha activa y proactiva, la participación activa. También tenemos lo que es impulsar la equidad. Por ejemplo, diríamos, ¿cómo así? Bueno, favoreciendo de que un niño o un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, o en sus siglas NEAE, asociada a una discapacidad, pues entonces pueda aprender junto con un niño de forma regular. Por ejemplo, que en un centro educativo o en un aula, pues entonces tengamos un niño con la condición de autismo. Si ese niño con la condición de autismo tiene todos sus apoyos, sus herramientas ahí per se para trabajar, ¿por qué no permitirlo, darle esa oportunidad de que el niño pueda aprender con los demás niños que no tienen ninguna condición? Eso es uno de los objetivos también de la educación inclusiva, siempre y cuando tenga acceso a sus apoyos y a sus ayudas. Otro sería, Kenzie, el de desarrollar estrategias necesarias y medidas de detección e intervención para que los docentes y el sistema educativo y también en el personal docente tenga la capacidad necesaria de poder detectar un niño con una necesidad específica de apoyo educativo, un niño que tenga, por ejemplo, un TDAH, un trastorno de déficit de atención, y que ese maestro tenga la capacidad necesaria de poder darle las herramientas y los apoyos necesarios. Donde también
el de promover el desarrollo de las capacidades de estos niños, porque como te dije anteriormente, inclusión no solamente es que el niño me aprenda a leer y escribir. Si mi niño, por ejemplo, mi alumno tiene que aprender a leer y escribir porque entonces no está incluido. No, inclusión no solamente es eso. Inclusión es que, por ejemplo, si un niño con una condición no se sabe poner las prendas de vestir por sí solo y que entonces con mis apoyos y mis ayudas puede entonces realizar este proceso y lo hace de manera independiente, ahí estamos haciendo una inclusión de los hábitos, por ejemplo, de higiene. Mi hijo se pudo poner con una condición, se pudo vestir por sí solo, porque la inclusión, el objetivo es que esta persona con una condición sea independiente. ¿Entiendes? Ok. Cuando Exacto. estamos hablando de inclusión, estamos hablando que vamos a llevar al niño, al individuo, a que pueda realizar su vida o Exacto. la parte que estamos tratando de desarrollar en él. Es como así, como tú Exacto. decías, es como que él pueda desarrollarse como individuo, como todos Exacto. los demás. Exactamente. Y hay a veces que escuchamos, por ejemplo, personas que dicen, bueno, si mi hijo o el alumno no aprende a leer y escribir, no estamos siendo inclusivos. No. Si tú, si ese niño, pues entonces tú le das otra forma, por ejemplo, de saber comportarse, de, por ejemplo, de trabajarle la atención, y puede entonces trabajar en conjunto con los demás niños, pues entonces ahí estamos haciendo inclusión. Porque, Kenzie, otro dato importante es que lo que son los problemas conductuales, lo que son los TDAH, o sea, trastornos de los déficits de atención, y los trastornos de aprendizaje, como son dislexia, dislalia, eso no es educación especial. Eso no es una condición de discapacidad. ¿Por qué no? Porque se pueden trabajar con terapias o apoyos y las herramientas que se le van dando a las familias y a la escuela. Entonces, el niño, lo que vamos a hacer es a nivelar y a controlar esa parte que el niño entonces te está manifestando que necesite ayuda. Entonces, por eso y quise hacer esa diferencia para que entonces nuestros oyentes entonces conozcan este tipo de diferencia cuando entonces todo tiene que ver con un diagnóstico, con el diagnóstico, que no puedan referir. Ok. Madeline, y entonces, ¿cuándo podemos darnos cuenta que un niño necesita educación especializada? O personalizada. Exactamente. Mira, para nosotros determinar este proceso, está involucrado lo que es un equipo multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque está involucrado la familia, está involucrado el docente o el psicólogo escolar de la escuela, que ellos dos van a trabajar a la par, porque ellos dos son los que van a observar las conductas disruptivas que emiten estos alumnos, cuáles son, cuáles son esos apoyos, apoyos no, esas dificultades que el niño presenta a nivel de enseñanza-aprendizaje. Y entonces el psicólogo escolar lo que va a hacer es que va entonces a evaluar, porque aunque estemos en la escuela, tenemos que evaluar, aunque estemos en el colegio, el docente y el psicólogo tienen que evaluar, para entonces, luego que evalúen, si el psicólogo determina que hay otras áreas que hay que evaluar, pues entonces se mande a lo que es el psicólogo clínico ya para hacer evaluaciones psicológicas como tal. Pero una educación personalizada, lo que se busca es que un alumno que, por ejemplo, me presente un TDAH y no puede entonces continuar o se me quede rezagado en la clase por esa misma dificultad en la atención que tiene, pues entonces yo con esa educación personalizada lo que voy a hacer que voy a nivelar al niño para que entonces me pueda continuar a la par, me pueda ir continuando con los demás niños del aula, porque una educación personalizada es simplemente le vamos a brindar el apoyo necesario que necesite el niño por el momento, hasta que pueda rebasar esa dificultad que esté presentando. Excelente. Quiero motivar a nuestros oyentes a que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario en relación a lo que estamos hablando, puede hacerla al 809-713-1381, 809-713-1381. Estamos hablando con la licenciada Madeline y estamos hablando de educación inclusiva.
Pues Madeline, entonces, siguiendo en esa misma línea, ¿pudiéramos decir cuáles serían las pautas efectivas para que sea buena y efectiva la educación inclusiva? Claro que sí, mira, para que una educación o una inclusión, ¿verdad? Sea buena y efectiva, debemos de, como dije anteriormente, minimizar o en tales casos eliminar esas barreras que entonces impidan realizar el proceso, es decir, darle accesibilidad a esas personas con un NEAE o con una condición de discapacidad. También propiciar la participación activa, como dije anteriormente, sensibilizar a nuestra comunidad, que si tenemos que sensibilizar a nuestra sociedad, debemos de darle a estas personas con una condición o a estas personas con un NEAI, debemos de darle una mejor calidad de vida, debemos sensibilizar. Por eso es que ahora mismo están realizando muchísimas conferencias, muchísimos live, muchísimas talleres sobre este tema, porque tenemos que sensibilizar, realizar campañas de sensibilización sobre este tema. Centrarse en la persona, no en la discapacidad, porque como dije anteriormente, son seres humanos igual que nosotros. Proporcionarle a la sociedad, como dije anteriormente, las informaciones pertinentes, capacitar, realizar talleres para que la sociedad, pues entonces, conozca y sepa cómo es que va a tratar a estas personas con discapacidad o con EAE, cómo es que la voy a ayudar, cómo es que la voy a apoyar, porque cada granito de arena que nosotros podamos aportar a estas personas, le estamos realizando o haciendo una mejor calidad de vida, pero no solamente a ellos, sino también a sus familias. El trabajar en equipo, como dije anteriormente, esto es un trabajo en equipo que en sí, familia, psicólogo, escuela, sistema educativo también. Si no trabajamos en equipo, pues entonces no estamos trabajando en nada. Debemos trabajar en equipo porque al final quien se va a beneficiar son estas personas. Y Kenzie, decir sí a la inclusión, decir que sí se puede, decir que con un granito de arena que aportemos, pues entonces le estamos ayudando a esta familia y a esta persona. Y realmente sí a la inclusión. Así es, sí a la inclusión. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que cada día más hay especialistas que estén cada día capacitándose más para poder apoyar a estos niños y a la familia. Porque yo, una de las cosas que siempre le digo a los padres que están en esta condición es que ellos mismos necesitan estar bien y nutrirse, porque Exacto. si no están bien, no pueden ayudar a sus hijos. Si usted Claro. emocionalmente no está bien, no está estable, no tiene buen ánimo, no está fortalecido internamente, el trabajo va a ser aún más fuerte. Pero Exactamente. si estás bien, si tienes recursos internos, si tienes fe, esperanza, entonces vas a ayudar mejor a tus hijos. Exactamente, así mismo es, Kenzie, porque cuando nos encontramos, nosotros como familia, nosotros como madres, nos encontramos con un niño con un NEA, o sea, de una discapacidad, está lo que el tema, tú sabes, de lo que es la aceptación. Tengo que aceptar, tengo que prepararme y ayudar a mi hijo. Y es como tú dices, debemos de prepararnos internamente a nivel emocional para poder aportarle la ayuda, toda la ayuda necesaria posible. Así es. Y Claro, sobre todo saber que tu hijo es más que ese diagnóstico. Es una exactamente, persona, como hemos exacto, hablado, que merece amor, que merece respeto, que merece estar aquí, porque Dios así quiso que estuviera y vino con un propósito y un plan de Dios a claro, cumplir independientemente de la condición que esté. exacto, Yo pienso que cada cosa que Dios permite en nuestra vida, el propósito es bendecirnos a nosotros porque llegó a nosotros, pero también nosotros podemos bendecir a la otra persona porque Dios permitió que esté en nuestra vida. exacto, Entonces, algo como que de doble vía. Y es exactamente, bueno que nosotros podamos tener esa visión, entender exacto, que tu hijo es más que exacto, esto, verlo exacto, a través de los lentes de un ser humano que va a exactamente, cumplir una misión en este mundo y que la va a cumplir en la medida que tú puedas conectarte exacto, como padre con este chico, esta chica, ujú,
Ujú. entendiendo que tiene dones y talentos como todos nosotros y que Exactamente. tenemos que descubrirlo, ¿verdad, Madeline? Así mismo, y que Dios, y que hay un lema que dice que Dios le da hijos especiales a padres especiales. Entonces, por algo, si Dios nos manda un niño con una condición, algún propósito Dios va a tener con nosotros y ese niño o niña. Claro que sí. Madeline, algunas cosas puntuales que desees decirle a nuestros oyentes que están ahí en sintonía para Bue entonces dar paso al otro tema. Bueno, básicamente, Kenzie, que a esos padres que tienen niños con EA, con condición, que no están solos, que aquí estamos, que estamos para ellos, y que nos pueden contactar, como tú dijiste, aquí en Reintenta. A mí, me pueden seguir a mi Instagram, sí.chainesteves, y también mi número telefónico, 829-677-5164. Gracias. Muy bien. Madeline, pero no nos quedamos aquí. No, claro que Continuamos no. con el siguiente tema. Y este tema es algo que, como le decía hace un momento, fue pedido por alguien y otras personas me han comunicado que están en esta situación. Padre tóxico. Y cuando hablo de este tema, no quiero que nadie se sienta aludido ni juzgado. No, no, no. Ese no es el propósito de este tema. El propósito es que si tú estás pasando por esa situación, sepa qué hacer. Y si tu papá puede ver que algunos rasgos, características de las que vamos a hablar está en ti, pues simplemente la trabaja. Porque siempre los temas que traemos, el propósito es edificar y bendecir, no juzgar, no que traer carga a tu vida, sino recursos para que puedas avanzar y tener una mejor vida. Cuando nosotros hablamos de padre tóxico, estamos hablando en el término psicológico que son personas que tienen conducta y comportamiento que le hacen daño a los demás. Y es algo que mayormente se da no con el propósito de hacerlo, porque como padres siempre queremos dar lo mejor, Madeline, de Ujú. nosotros, Así pero mismo. aún deseando nosotros dar lo mejor de nosotros, cometemos errores en el camino de la educación. Pero no estamos hablando de estos errores que a veces cometemos en el camino de la crianza, sino estamos hablando de padres que van más allá de esos errores, sino que tienen conducta perjudiciales en la crianza de los hijos, que tienen conducta que dañan a sus hijos y le impiden crecer y desarrollarse y tener una salud mental, producto de esa forma de manejarse con los hijos. Y los padres tóxicos son padres que han sufrido y han tenido muchas carencias emocionales. Por Sí. eso siempre aquí, Madeline, nosotros repetimos mucho que si nosotros no nos sanamos, vamos a repetir la historia. Y suele suceder que estos padres que tienen toda esa carencia emocionales porque no recibieron ese apoyo, ese amor, esto que cuando somos niños necesitamos para criarnos sanos, para tener una salud mental adecuada y buena, pues estos tipos de padres no las recibieron. Y precisamente por esa carencia emocional es que desarrollan este comportamiento, estas conductas negativas hacia sus hijos. Y es algo que, como le decía, hay padres que no son conscientes de lo que están haciendo. Y esa es una de las cosas que sucede, que eso, las personas que tienen este comportamiento tóxico, que son padres tóxicos, no saben que están siendo de esta forma porque no tienen la capacidad de hacerse consciente. ¿Tú has escuchado, Madeline, de estos tipos de padres? Sí, lo he escuchado. Por eso es que a veces no, por eso es que debemos de, como tú dices, sanarnos internamente. Y por eso es que muchos, o sea, hay muchos de nosotros que decimos, pero ¿y para qué yo tengo que ir al psicólogo? Pero yo estoy bien, pero, o sea, uno a simple vista dice que está bien, pero internamente, para nosotros, como tú dices, poder criar a nuestros hijos y no
y no aprender el mismo patrón que nosotros nos enseñaron cuando éramos pequeños o cuando estábamos con nuestros padres, pues entonces debemos de primero sanarnos nosotros para entonces, como tú estabas diciendo anteriormente, entonces poder entonces darle una educación y un desarrollo de calidad a nuestros hijos. Pero sí, lo he escuchado, ese término, y realmente yo entiendo que primero debemos de sanar nosotros primero. Así Definitivamente. mismo, Y claro. estos padres, Madeline, desarrollan en sus hijos un comportamiento codependiente. Producto de esa forma de tratar a sus hijos, hacen que sus hijos se conviertan en personas codependientes, personas que no se valorizan, están desconectadas de sí mismas, buscan atender las necesidades de los demás y todo lo que hacen es buscando satisfacer las necesidades de los demás porque es la única forma, el único medio que aprendieron para satisfacerse personalmente. Ellos se sienten bien cuando satisfacen las necesidades de los demás porque eso fue lo que los padres desarrollaron en ellos y es la forma como ellos se sienten bien y se sienten satisfechos. Sin embargo, Kenzie, no, mira, y también para agregarte algo ahí, y es que también esos tipos de padres también lo que hacen es que se sumergen en el trabajo, evadiendo también otras responsabilidades, como tú dices, y también entonces queriendo satisfacer lo que es la parte laboral. Eso que quería comentarte ahí. sí, así es, así es. Y yo quiero, padre, que tú escuches, porque tú tengas alguna característica de la que vamos a mencionar, no significa necesariamente que tú eres un padre tóxico, pero si hay una conducta que sea tóxica, pues entonces, bueno, que la puedas cambiar. Porque yo quiero decirte que tú como papá marca el futuro de tu hijo porque tú eres una autoridad y tú eres un ejemplo a seguir. Y cuando nosotros no somos un buen ejemplo para nuestros hijos, entonces estamos dañando el futuro de nuestros hijos. Entonces es bueno que sepa que el proceso de crianza es algo muy, muy delicado con tus hijos y es algo que nosotros tenemos que cuidar nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestras palabras hacia los hijos, porque si no cuidamos esto, aún siendo grande, madre, Claro, hay hijos que aún siendo grandes, lo que su papá o su mamá le pueda decir le afecta. Por exacto. eso, como papá, tenemos que tener cuidado. Y por eso, hijo, también tú, si tienes un padre tóxico, pues entonces sigue escuchándonos porque te voy a dar algunas recomendaciones de qué tú debes hacer. Y si tu papá entiende que tiene alguna característica, como dije hace un momento, pues entonces vamos a cambiarla. Pero la siguiente característica tienen los padres que son tóxicos. Y la primera que quiero mencionarte es que son padres egocéntricos, padres egoístas, que se rigen según sus propias necesidades y son incapaces de empatizar, de ponerse empático, de ponerse como en el lugar y las necesidades de sus hijos. Exacto, Solamente, Madeline, están enfocados en sus necesidades. exacto. Y nosotros como padres no podemos estar enfocados solo en nuestras necesidades. No, ¿Por qué? Porque como hablaba hace un momento, nuestros hijos son personas, son seres humanos que necesitan amor, comprensión y cuidado, independientemente de lo que sean. Entonces, si nosotros solamente nos enfocamos en nuestras necesidades y somos incapaces de empatizar con nuestros hijos y sus necesidades, nos convertimos en padres tóxicos sin darnos cuenta. También los padres tóxicos son personas que tienen demasiadas exigencias, son intolerantes con los fracasos y los errores de los hijos, piensan que deben ser perfectos no. y la No perfección no existe. existe. Claro que no. Así es, entonces cuando tú eres muy exigente, muy intolerante, no quieres error, entiende que tus hijos y empieza a criticarlo, a exigirle perfección, espera que todo le salga bien a tus hijos, no es así. Es en el camino que vamos aprendiendo y perfeccionándonos. Y si Exacto. desde plano, desde que tu hijo practica algo, tiene que hacerlo perfecto, tú le estás haciendo daño. Ay,
tu conducta lo está dañando. Por tanto, es bueno que tú entiendas que debe corregir esta manera. Cuando tú esperas que tu hijo sea perfecto, que todo lo haga bien, tú le estás exigiendo demasiado y eso le hace daño. Destruye su autoestima, destruye su valía, destruye su esperanza. No creen en sí mismo porque su papá de una vez lo castigan, Madeline, con la crítica y con esa corrección inadecuada. Y que no, y que también está lo que es la confianza, o sea, no confían en ellos mismos. Por supuesto, la confianza se destruye cuando un papá critica, cuando exige, cuando piensa de manera de no, lo hiciste mal, y espero lo mejor de ti. No, así no debe ser. Otra característica de los padres tóxicos es que son manipuladores. O sea, ven cuáles formas son los hijos, las necesidades y empiezan a manipular con el pobrecito de mí, la víctima, tú no me amas, tú no me quieres. Empiezan a buscar cómo manipular a los hijos. Esa conducta es una conducta de un padre tóxico. También son padres muy autoritarios, intolerantes, intransigentes. Son padres que abrigan a sus hijos con un comportamiento de perfección, como decía hace un momento, y que solamente ven sus necesidades. No le importa lo que los hijos sientan ni piensen, sino lo que yo diga y como yo diga. También pueden caer en maltrato físico. Esos son padres tóxicos que maltratan a sus hijos tanto físicamente como emocionalmente, verbalmente, utilizan todo tipo de maltrato hacia sus hijos. Y algunos, Madeline, tienen la situación o la corrección a través de decir que estoy corrigiendo a mi hijo, que lo estoy disciplinando. Pero no, eso no es una corrección. Cuando nosotros maltratamos físicamente, emocionalmente o verbalmente a nuestros hijos, no estamos corrigiendo, le estamos haciendo daño. Y de esa forma, entonces es un comportamiento de un padre tóxico. También son poco afectuosos. Todo lo que estamos hablando son características que tienen los padres que son tóxicos. También son padres que culpabilizan a sus hijos por los fracasos que ellos tienen, madre. Hay muchos papá o mamá, por ejemplo, que no están con su pareja y le hablan mal a los hijos y hasta lo culpabilizan y los chicos se sienten responsables de la situación. No, porque tu papá, y empiezan a contarles cuantas cosas negativas. No, porque tu mamá anda por ahí. Por favor. Exacto. Porque entonces, Kenzie, ahí mismo, porque un padre o una madre haga eso, cuando se da el caso de los padres, por ejemplo, que que están en proceso de divorcio, no, porque mira, tu papá me dejó, o mira, porque tu papá o tu mamá Nos abandonó. nos abandonó, o sea, señores, son niños, o sea, Así estamos hablando es. de la crianza de nuestros hijos. Así es, y no saben el daño que le hacen, Madeline. Exacto, Porque exacto. ellos no tienen nada que La ver con tu culpa. relación con tu pareja, con su papá. Y quieren involucrarlo, quieren que haya una alianza, que haya un triángulo entre ellos en contra del que se fue o el que no está. Pero no, eso le hace daño a ellos, a tus hijos. Tú cuando tienes esos comportamientos, cuando tú involucras a tus hijos, cuando tú le hablas a tus hijos siendo tan pequeño de problemas que tú tienes, tú lo estás cargando. Tú estás siendo un padre tóxico porque tú no puedes cargar a tus hijos con tus problemas emocionales porque ellos no tienen la capacidad ni la madurez todavía de poder lidiar con esas cosas. Si tú necesitas desahogarte, busca una amiga, busca otra persona, un adulto, un consejero, un mentor, apoyo profesional, pero no cargue a tus hijos porque tus hijos no son responsables de la situación que te haya pasado, de tus fracasos, de tus errores, que cuando nosotros vemos, Madeline, que siempre le digo a las personas, a los pacientes,
Los aparentes fracasos o malas experiencias simplemente podemos aprender de ella. Podemos decir, ¿qué hice? Vamos a decir mal, vamos a corregirlo en la otra experiencia y no nos quedemos ahí, no nos quedemos sumergidos en esa historia. Pero cuando los papás involucran a los hijos en estas situaciones, están comportándose con esto como un padre tóxico, porque usted le está haciendo daño, usted está involucrando a sus hijos contándoles cosas que ellos no tienen nada que ver. Si el papá es infiel, eso no es problema de ellos. No. Si la mamá no se comporta de manera adecuada, eso no es problema de ellos. Claro. Esos son problemas de ustedes dos como adultos que tomaron un día la decisión de casarse y estar juntos. Exacto. Y ellos no tienen por qué enterarse. Siempre, Madeline, le digo a las personas cuando le ocurre que se separan, no le hable mal del que se fue, no le hable mal del papá, no le hable mal de la mamá, porque ellos se darán cuenta cómo es cada quien cuando estén adultos. Y que no, y que quédense, o sea, al final, ese va a ser su papá y esa va a ser su mamá, o sea, por más que tengan rompan el vínculo de esposos, el niño siempre va, ese va a ser su papá y ese va a ser su mamá, y como tú dices, al final el mismo niño se va a dar cuenta, el mismo adolescente se va a dar cuenta de quién es quién, o sea que... Así es, no tenemos que encargar Claro. de dañar esa imagen de papá o de mamá, porque eso hiere a los hijos cuando le hablen mal. Ellos se darán cuenta cómo es y cada quien tendrá el resultado de lo que siembre, pero usted no se convierta o no sea un papá tóxico teniendo comportamientos que dañen a sus hijos. También es importante que puedas tener en cuenta que tus hijos tienen un corazón y que en la medida que tú le hablas cosas, lo critica, lo daña, le dice cosas negativas, eso le daña. Y así que usted no está como papá para criticar a su hijo, para juzgarlo, para maltratarlo, para verlo a través de cualquier error que haya cometido, sino para motivarle, para educarle, para instruirle, para animarle a seguir hacia adelante en la vida. Y si usted no lo recibió, también lo comprendo, porque como decía hace un momento, lo que hacemos es reciclar. Cuando nosotros recibimos, como yo le dije hace un momento, ciertamente los padres tóxicos son personas que tuvieron muchas carencias emocionales, tuvieron muy probable también padre tóxico y simplemente están repitiendo la historia porque no sanaron. Entonces es importante que usted entienda que si no lo ha hecho bien, puede hacerlo mejor. Puede decidir cambiar o decir, no, aunque yo no recibí lo mejor, yo decido cambiar el rumbo de mi historia. Yo decido, voy a cambiar, voy a instruirme, voy a sanarme, voy a alimentarme con lo adecuado para poder nutrir a mis hijos de manera adecuada. Madeline, yo me encuentro con hombres y mujeres que aún no han desarrollado su vida porque papá y mamá fueron tóxicos y ellos son incapaces de emprender, llenos de inseguridades, llenos de temores y todavía hoy en este tiempo, siendo ya adultos y teniendo hasta hijos, siguen bajo esa sombra de papá y mamá, bajo ese látigo de tú no sirves para nada, tú siempre lo haces mal, tú siempre un tonto, tú siempre una tonta, diciéndole cosas aún siendo adultos. Y lo malo de o sea, de este patrón que se repite, que se sigue repitiendo, o sea, que se va repitiendo si esos papás no buscan ayuda, y no emprenden para sanar. Entonces, se va repitiendo, se va repitiendo y se va repitiendo el patrón hasta quién saber hasta dónde podemos llegar. Así es. Pero tu hijo, que puede escuchar esto y que puede darte cuenta que tú tienes un papá tóxico, no es para que tú te levantes en una rebeldía y en un conflicto y en una disensión con tu papá. Pero yo hoy te voy a prescribir algunas cosas que tú debes hacer, porque tú no puedes continuar bajo este régimen, bajo esta cobertura de maltrato, de insultos, de comportamientos inadecuados de papá.
Ya tú eres grande, ya tú eres adulto. Y un punto que tú debes hacer es poner límite con tus padres. Esa es la primera sugerencia que yo te prescribo hoy, que ponga límites con tu padre, con tu papá, con tu mamá, con cualquiera de los padres que esté siendo tóxico. Debe detener el maltrato, debe decir hasta aquí, suficiente, pero antes de tú hacerlo, debe tener la fuerza interna, porque producto de todo el maltrato que recibiste, muy probablemente no tenga fuerza interna, no tenga esos recursos para decir, basta, no, hasta aquí, ya no más. Y déjame decirte, Madeline, que como decía hace un momento, no solamente reciben abuso verbal, inclusive hay abusos hasta sexuales de padres. Exactamente. Y en todos los niveles. Entonces, es decir, hasta aquí. Tomar la fuerza interna, buscar apoyo, buscar ayuda, buscar a alguien que te dé ese apoyo que tú necesitas para poner límite con ese maltrato. También debes decirle a tus padres que ya no más, a esas palabras hirientes, que ya no más. Y en lo que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo de forma que tú vas a ser irrespetuoso, porque una de las formas que siempre motivo es a la comunicación asertiva. Nosotros podemos decir de todo de manera adecuada y no ser ofensivo. Y es ahí que tú necesitas aprender a colocar esos límites, es decir, ya no más al abuso físico, al abuso verbal, al abuso emocional, mostrar una conducta respetuosa hacia tus padres y afectuosa, pero sin dejar de lado tus necesidades y tus límites claros. Indicarle a tus padres que ya no va a aceptar más esa forma como te trata, esa manera de hablarte, esa manera de tratarte, porque tú eres un ser humano que necesita respeto. También una forma de tú lidiar con los padres tóxicos es evitar al máximo hasta que tú te sanes el contacto, la confrontación, porque cuando hay mucha confrontación, mucha fricción, eso sigue dañándote. Entonces es bueno que te tome un tiempo, un espacio donde tú puedas sanarte, porque dentro de estos padres tóxicos, Madeline, hay padres también que son adictos, adictos al alcohol, a las drogas, a cuantas adicciones, y eso también daña y arropa a sus hijos. Exacto. Entonces, esa codependencia por esa condición que tienen los padres, entonces le impide al hijo emprender y hacer su propia vida. Y por eso es importante que hay momentos donde tú vas a tener que poner esos límites con papá, esos límites con mamá, evitar al máximo el contacto, no sucumbir ante el autoritarismo ni ante su manipulación. Por eso tú tienes que buscar recursos internos, tú tienes que trabajar tu autoestima, tú tienes que empezar un proceso de autocuidado personal para que tú puedas tener los recursos para hacerle frente a esta situación. Exacto. Buscar esta estabilidad, esa fortaleza interna, que aquello que tú no recibiste lamentablemente durante tu educación, durante el proceso de crianza, porque tuviste estos padres, pues tú puedas buscarlo ya por ti mismo. Porque una de las cosas que tú tienes que hacer es asumirte tú, hacerte responsable ya de tu vida, porque ya eres grande y puedes hacerte responsable por tu propia salud emocional, por tu propia salud mental. Ya no estés buscando aprobación, ya no estés buscando que te digan que lo hiciste bien, ya no estés buscando ese apoyo porque no lo vas a recibir, porque papá o mamá no pueden darte lo que no tienen, porque no recibieron. Entonces, la única forma de tú poder ayudarlo es primero estabilizarte tú y estar bien tú para luego, de alguna forma, invitarle a que ellos se sanen. Pero es importante que tú estés sano, que tú te asumas, que tú te hagas responsable de tu bienestar, de esa certificación, de esa validación, de esa confianza. Todo lo que tú necesitas en este tiempo tienes que adquirirlo por tu propia fuerza, vamos a decir, por tu propia determinación, no esperando
recibirlo de ellos porque no va a ser así, porque no lo recibieron ellos tampoco. Es bueno que entiendas que no te aferre a que ellos van a cambiar. Ciertamente pueden cambiar, ciertamente para Dios nada imposible. Tú puedes orar y Dios puede hacer un milagro, pero usted tiene que responsabilizarse por su vida. Porque no puedes estar toda tu vida, hacerte un anciano bajo esa situación, bajo esa esclavitud de esa relación no sana. Por eso tienes que asumirte, tienes que trabajar tu autoestima, tu valía. Es bueno que puedas acudir a terapia y en algunos casos es bueno hasta alejarte, como decía, por un tiempo, hasta que te sane. Y si por ti mismo, por ti misma, entiende que no puedes, que no tienes los recursos, que se te va a hacer difícil, pues estamos aquí para apoyarte. Estamos aquí para poder ser este soporte que tú necesitas para salir de esta relación, por lo menos por el momento, porque siempre va a ser tu papá, siempre va a ser tu mamá, y lo mejor es poder tener una relación sana, pero la relación sana que tú puedes tener es desde tu sanidad. Porque si no te sanas tú, si no estás bien tú no vas a poder tener una relación con papá y mamá, porque papá y mamá no recibieron una buena educación y por eso te están teniendo esos comportamientos, están siendo padres tóxicos. Entonces, si tú te sales del sistema y puedas sanarte, puedes diferenciarte, lo que Bowen llamaba como esa diferenciación. Exacto. Es importante que lo puedas hacer para que luego, entonces, desde tu diferenciación fuera del sistema, fuera de esa dinámica que no es saludable, entonces tú puedas sanarte y estar bien y luego desde ahí, entonces puedas tener una relación dentro de los límites sana con ese papá y con esa mamá. Madeline, pues hemos terminado en el día de hoy. Le damos las gracias. Gracias por estar, Madeline, en este espacio y por ese tema y por esa parte que traiste tan interesante. Gracias a cada uno de ustedes, a cada oyente que estuvo ahí en sintonía, escuchándonos. Recuerde que si tiene alguna necesidad, Madeline, ¿puede dar tus teléfonos? Sí, claro que sí. Kenzie, mi número telefónico es 829-677-5164. Como dije anteriormente, estoy en Instagram, sí.chainesteves, o en Facebook, Madeline Chain. Muy bien. Así que les invitamos que si tienen alguna necesidad de acuerdo al tema planteado por Madeline, la puede comunicarse en el teléfono. También puede comunicarse conmigo al 809-713-1381 si tiene alguna necesidad de acuerdo a los temas que hemos tratado, ya sea a nivel psicológico, ya sea de familia, educativo, con los niños, adolescentes. Pues usted nos llama y si no podemos ayudar, le vamos a canalizar con la persona indicada. Porque siempre es traer solución y respuesta eficaz desde la verdad. Estuvo con ustedes Kenzie Antonio y les recuerdo que pueden encontrarnos en las redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Clubhouse como psicóloga Kenzie. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Puedes encontrarlo como Solución Integral con Kenzie Antonio. Gracias por estar en sintonía. Te espero mañana en Instagram con el tema Entrenando tu mente con Ana Clavel. Va a ser a las 12 del mediodía en la hora de almuerzo, lo que trabajan. Y vamos a estar ahí hablando de cómo tú puedes entrenar tu mente. Así que no te lo puedes perder. Y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde por acá, por el 89.7 FM Renuevo. También el martes tenemos otro live, estamos muy activos, así que no te lo puedes perder. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Pasen buenas noches. Bye, bye.